Viuda descubre que su marido tenía otra familia. La lectura del testamento revela un secreto aún mayor. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Imagina perder al amor de tu vida, la persona con quien compartiste décadas de recuerdos, solo para descubrir que todo lo que creías saber era una mentira. María pensaba que conocía cada rincón del corazón de su esposo, hasta el día en que un nombre desconocido apareció en su testamento. Un nombre que cambió para siempre todo lo que ella creía sobre su matrimonio. Mientras los recuerdos de su vida juntos aún la invaden, una traición inimaginable se revela ante ella. María no sabe si podrá seguir adelante, pero lo que está a punto de descubrir no es solo una historia de infidelidad. Es un secreto mucho más profundo que pondrá a prueba el perdón, el amor y, finalmente, su propia fuerza. No te puedes imaginar lo que está por venir. El silencio sepulcral de la funeraria Hernández y Sons en el corazón de East Los Angeles se vio interrumpido solo por el suave sollozo de María Ramírez. Sus manos temblorosas acariciaban la fría superficie del ataúd de caoba donde yacía Jorge, su esposo de 30 años. El aroma de las coronas de flores se mezclaba con el olor a incienso, creando una atmósfera densa y opresiva que parecía asfixiar a todos los presentes. María, una mujer de 55 años con el cabello salpicado de canas prematuras, no podía apartar la mirada del rostro sereno de Jorge. Sus ojos, hinchados y enrojecidos, reflejaban no solo el dolor de la pérdida, sino también una mezcla tóxica de confusión y traición que amenazaba con consumirla por completo. «Mamá», susurró Carlos, su hijo mayor, apoyando una mano reconfortante en su hombro. «Deberías sentarte un rato». Pero María no se movió. Su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos, la primera vez que vio a Jorge en aquella fiesta del 5 de mayo, su boda en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, el nacimiento de sus 3 hijos. ¿Cómo era posible que el hombre con quien había compartido su vida, sus sueños y sus luchas como inmigrantes en busca del sueño americano, pudiera haberla traicionado de una manera tan cruel? La noticia había caído como una bomba apenas unas horas antes, justo cuando María creía que nada podía ser peor que perder al amor de su vida. El abogado de la familia, un hombre bajito y nervioso llamado Ramón Gutiérrez, la había llamado aparte justo antes del velorio. «Señora Ramírez», había dicho con voz temblorosa, «hay algo que debe saber antes de que procedamos con la lectura del testamento». María recordó cómo su corazón se había acelerado, anticipando lo peor. Pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Jorge dejó una suma considerable de dinero a otra mujer. El mundo de María se detuvo en ese instante. Las palabras del abogado resonaban en sus oídos como un eco distante mientras sentía que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué está diciendo?, había logrado balbucear. «Su nombre es Elena», continuó Ramón, evitando mirar directamente a María. «Elena Suárez. Jorge ha estado enviándole dinero regularmente durante los últimos 20 años. 20 años. 2 décadas de mentiras y engaños». María sintió que le faltaba el aire. Sus rodillas cedieron y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. «¿Quién es ella?», preguntó con un hilo de voz. «No lo sé con certeza», respondió Ramón, incómodo. «Pero el testamento especifica que debe recibir una suma mensual para su cuidado y bienestar, punto». La realidad golpeó a María con la fuerza de un huracán. No solo había perdido a su esposo, sino que ahora descubría que toda su vida juntos podría haber sido una mentira. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Quién era esta Elena? ¿Tenía Jorge otra familia? ¿Cuánto de su vida había sido real y cuánto una elaborada farsa? Ahora, de pie frente al ataúd, María sentía la mirada de los demás sobre ella. Familiares, amigos y vecinos del barrio murmuraban en voz baja, sin duda especulando sobre los rumores que ya empezaban a circular. La vergüenza se mezclaba con la ira en su interior, creando un cóctel emocional que amenazaba con hacerla estallar en cualquier momento. «Mamá», insistió Carlos, esta vez con más firmeza. «Es hora de la lectura del testamento». María asintió mecánicamente y se dejó guiar hasta una pequeña sala anexa a la funeraria.
El olor a madera vieja y papeles antiguos llenaba el ambiente. Alrededor de una mesa de roble se reunieron sus 3 hijos: Carlos, el mayor, abogado recién graduado; Lucía, la del medio, enfermera en el hospital comunitario; y Miguel, el menor, aún estudiante en la universidad estatal. Ramón Gutiérrez se aclaró la garganta y comenzó a leer el documento. María apenas escuchaba, su mente aún atrapada en la revelación de Elena Suárez. Pero entonces, una frase captó su atención y la devolvió bruscamente a la realidad. Y a Elena Suárez, la suma de $5,000 mensuales, a perpetuidad, para su cuidado y el de nuestra hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. María sintió que el mundo se detenía por segunda vez en ese día. ¿Había escuchado bien? ¿Jorge tenía una hija con esta mujer? Los rostros de sus hijos reflejaban el mismo shock y confusión que ella sentía. Carlos fue el primero en romper el silencio. ¿Qué diablo significa esto?, exigió, golpeando la mesa con el puño. ¿Papá tenía otra hija? Lucía, siempre la más empática, se acercó a María y la abrazó. «Mamá, ¿estás bien?». Pero María no podía responder. Su mente era un torbellino de emociones: dolor, traición, ira, confusión. ¿Cómo pudo Jorge ocultarle algo así durante tantos años? ¿Cuántas veces había mentido al decir que iba a trabajar horas extra o a visitar a un amigo enfermo? Miguel, el más joven y volátil, se puso de pie de un salto. «Esto es una locura. No puede ser legal». Ramón intentó calmar la situación. «Por favor, entiendo que esto es un shock para todos, pero...». «Un shock», interrumpió Carlos, su voz teñida de amargura. «Esto es una traición. A nuestra madre, a nosotros, a todo lo que creíamos que era nuestra familia». María finalmente encontró su voz, aunque sonaba distante y hueca incluso para sus propios oídos. «Quiero saber todo», dijo, mirando directamente a Ramón. «¿Quién es esta mujer? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene esa hija?». El abogado asintió, visiblemente incómodo. «Tengo una dirección en Wall Heights. La hija debe tener unos 25 años, según mis cálculos». «25 años». María hizo las cuentas mentalmente. Eso significaba que Jorge ya tenía esta otra familia cuando nació Miguel. Toda su vida de casados había sido una mentira. «Voy a encontrarla», declaró María, poniéndose de pie con una determinación que sorprendió a todos los presentes. «Voy a mirar a los ojos a la mujer por la que Jorge traicionó a nuestra familia y voy a exigir respuestas». Sus hijos intentaron disuadirla, argumentando que necesitaba tiempo para procesar todo, que debían enfocarse en el funeral y en mantener unida a la familia. Pero María ya no los escuchaba. En su mente, ya estaba planeando su próximo movimiento. Mientras salía de la sala, dejando atrás el caos y la confusión, María sintió que una parte de ella moría junto con Jorge en ese ataúd. Pero otra parte, una que no sabía que existía, comenzaba a despertar. Una parte determinada a descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. El sol de la tarde caía sobre East LA cuando María emergió de la funeraria. Los murales coloridos que adornaban las paredes del barrio parecían burlarse de ella con su alegría. En ese momento, juró que no descansaría hasta desentrañar cada secreto que Jorge se había llevado a la tumba. Lo que María no sabía era que este era solo el comienzo de un viaje que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban, de maneras que jamás habría podido imaginar. El sol apenas se asomaba sobre los edificios de East Los Angeles cuando María Ramírez se sentó frente al escritorio de caoba en el estudio de Jorge. El aroma a cuero y tabaco, tan característico de su difunto esposo, aún permanecía en el aire, como un fantasma que se negaba a partir. Con manos temblorosas, María abrió el primer cajón. «Dios mío, Jorge», murmuró para sí misma, «¿qué más me has ocultado?». Los días posteriores al funeral habían sido un torbellino de emociones y confrontaciones. Sus hijos, aún conmocionados por la revelación, habían intentado disuadirla de indagar más. «Mamá, por favor», le había suplicado Lucía la noche anterior. «Déjalo ir.
¿De qué sirve remover el pasado? Pero María no podía dejarlo ir. Cada fibra de su ser le gritaba que necesitaba respuestas. 30 años de matrimonio, de sacrificios compartidos, de sueños construidos juntos, ¿todo había sido una mentira? Con determinación, comenzó a revisar metódicamente cada documento, cada papel, cada fotografía. Las horas pasaban y la frustración crecía. Nada parecía fuera de lugar, nada que indicara la existencia de otra familia. Fue entonces cuando lo vio. Un sobre amarillento, escondido detrás de una pila de facturas antiguas. Con el corazón acelerado, María lo abrió. Dentro, una fotografía descolorida mostraba a una joven mujer sosteniendo a una bebé. La vuelta de la foto tenía una inscripción, Elena y Sofía, 1998. María sintió que le faltaba el aire. 1998, el año en que Miguel, su hijo menor, había nacido. La realidad la golpeó con fuerza. Mientras ella daba a luz a su tercer hijo, Jorge tenía otra hija en algún lugar de la ciudad. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó un número. ¿Carlos? Necesito que vengas. He encontrado algo. Mientras esperaba a su hijo mayor, María continuó su búsqueda frenética. Cada cajón, cada carpeta, cada rincón del estudio fue examinado. Encontró más fotos, todas cuidadosamente escondidas, Elena en diferentes etapas de su vida, la pequeña Sofía creciendo ante sus ojos en imágenes congeladas en el tiempo. Carlos llegó una hora después, encontrando a su madre rodeada de papeles y fotografías esparcidas por el suelo. «Mamá, ¿qué es todo esto?», preguntó, su voz mezclada de preocupación y curiosidad. María levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por el llanto y el cansancio. «Tu padre tenía toda una vida oculta, mijo. Mira». Le mostró las fotos, los recibos de transferencias bancarias regulares a una cuenta desconocida, incluso tarjetas de cumpleaños firmadas por papi. Carlos se dejó caer en una silla, abrumado por la evidencia. «No puedo creerlo», murmuró. «Todos estos años». María sintió un nudo en la garganta. «Necesito encontrarlas, Carlos. Necesito mirar a los ojos a esta mujer y preguntarle por qué». Carlos dudó. Como abogado, sabía que remover el pasado podría traer más dolor que alivio. Pero al ver la determinación en los ojos de su madre, supo que no podría detenerla. «Está bien, mamá. Te ayudaré. Pero vamos a hacerlo de la manera correcta». Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. María y Carlos siguieron cada pista, cada dirección mencionada en los documentos. Visitaron el viejo barrio de Ball Heights, preguntando discretamente por Elena Suárez. Cada callejón sin salida solo aumentaba la frustración de María. Una tarde, mientras recorrían las calles llenas de vida del este de Los Ángeles, María se detuvo frente a un pequeño restaurante mexicano. Algo en el nombre, la cocina de Elena, captó su atención. «Carlos», dijo, su voz apenas un susurro. «Mira». A través de la ventana, pudieron ver a una mujer de mediana edad atendiendo las mesas. Su rostro, aunque más maduro, era inconfundiblemente el de la joven de las fotografías. María sintió que el mundo se detenía. Allí, a solo unos metros de distancia, estaba la mujer que había compartido el corazón de Jorge durante tantos años. La mujer que, sin saberlo, había sido su rival silenciosa. «¿Qué quieres hacer, mamá?», preguntó Carlos, notando cómo su madre se tensaba. María tomó una respiración profunda. Toda la ira, el dolor y la confusión de las últimas semanas parecían converger en este momento. «Vamos a entrar», dijo con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Es hora de conocer a Elena Suárez». Mientras cruzaban la puerta del restaurante, el tintineo de la campana sonó como un presagio. María sabía que, para bien o para mal, las respuestas que buscaba estaban al alcance de su mano. Lo que no sabía era que esas respuestas cambiarían su vida de maneras que jamás habría imaginado. El aroma a chile y comino llenó sus sentidos, trayendo recuerdos agridulces de las cenas familiares con Jorge.
Elena se acercó a ellos con una sonrisa amable, sin saber que estaba a punto de enfrentarse al pasado que Jorge había mantenido oculto durante tanto tiempo. «Bienvenidos a la cocina de Elena», dijo con voz cálida. «¿Mesa para dos?». María miró directamente a los ojos de Elena, buscando en ellos algún indicio de reconocimiento. «No», respondió con voz firme. «Estamos aquí para hablar de Jorge Ramírez». El color abandonó el rostro de Elena. La bandeja que sostenía cayó al suelo con un estruendo, rompiendo platos y esparciendo cubiertos. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo interrumpido por el suave murmullo de la radio que tocaba una vieja canción de Juan Gabriel. En ese momento, María supo que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida, su matrimonio y el hombre al que había amado durante 3 décadas. El silencio en la cocina de Elena era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los pocos clientes presentes observaban la escena con una mezcla de curiosidad y preocupación. Elena, aún pálida como un fantasma, se agachó mecánicamente para recoger los restos de la vajilla rota. «Por favor», dijo con voz temblorosa, «pasen a la trastienda. Cerraré el restaurante por hoy». María y Carlos intercambiaron una mirada antes de seguir a Elena. El corazón de María latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. Mientras caminaban, notó las fotos en las paredes, Elena más joven, sonriendo con una niña pequeña. La hija de Jorge. Su otra familia. La trastienda era un espacio pequeño y acogedor, con un sofá desgastado y una mesa de madera. Elena les indicó que se sentaran mientras ella cerraba la puerta principal del restaurante. Cuando regresó, sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado conteniendo las lágrimas. «Nunca pensé que este día llegaría», comenzó Elena, sentándose frente a ellos. «Jorge siempre dijo que...» «¿Qué?» interrumpió María, incapaz de contener su ira por más tiempo. «¿Que nunca nos enteraríamos? ¿Qué podría tener 2 familias sin consecuencias?» Elena bajó la mirada. «No es lo que piensas, señora Ramírez». «Jorge no». «Es exactamente lo que pienso», exclamó María, poniéndose de pie. 30 años de matrimonio. 3 hijos. ¿Y todo este tiempo tenía otra mujer, otra hija? Carlos puso una mano sobre el hombro de su madre, tratando de calmarla. «Mamá, por favor. Dejemos que Elena hable». Elena tomó una respiración profunda. «Sé que esto es difícil de entender, pero Jorge no era el hombre que crees que era. Al menos, no completamente». María se dejó caer de nuevo en el sofá, agotada emocionalmente. «¿Qué quieres decir?» «Jorge y yo nos conocimos hace mucho tiempo, es cierto. Pero nuestra relación no era lo que estás imaginando». Elena se levantó y sacó una caja de un armario cercano. «Antes de continuar, necesito mostrarte algo». Abrió la caja y sacó un conjunto de documentos médicos. Los extendió sobre la mesa frente a María y Carlos. «Sofía, mi hija, nuestra hija», corrigió, mirando a María, «nació con una enfermedad rara. Una condición genética que requiere tratamientos constantes y costosos». María tomó uno de los informes, sus ojos recorriendo términos médicos que apenas comprendía. Carlos, con su experiencia legal, examinó los documentos con más detalle. «Estos tratamientos», murmuró, «cuestan una fortuna». Elena asintió. «Jorge, él se enteró de la existencia de Sofía cuando ella tenía 5 años. Fue un shock para él, como pueden imaginar. Pero en lugar de negarnos, decidió ayudar». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. Nunca pidió ser parte de nuestras vidas de manera romántica. Solo quería asegurarse de que su hija tuviera una oportunidad de vivir. Los tratamientos, las terapias, todo, lo pagó él. María sintió que el mundo giraba a su alrededor. Toda la ira que había acumulado en las últimas semanas comenzaba a transformarse en algo diferente, algo que no podía nombrar. «¿Por qué no nos lo dijo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Elena sacudió la cabeza.
Tenía miedo. Miedo de perderlos, de que no entendieran. Sofía necesitaba tratamientos que el seguro no cubría. Jorge, él sacrificó tanto por ella, por nosotras. Carlos, que había estado en silencio, procesando toda la información, finalmente habló. ¿Dónde está Sofía ahora? El rostro de Elena se ensombreció. En el hospital. Su condición ha empeorado en los últimos meses. Jorge, él estaba buscando nuevos tratamientos cuando no pudo terminar la frase. El peso de la verdad caía sobre todos como una losa. María se levantó lentamente, acercándose a una de las fotos en la pared. En ella, Jorge sostenía a una niña de unos 10 años, ambos sonriendo a la cámara. Nunca había visto esa expresión en el rostro de su marido, una mezcla de amor, preocupación y determinación. Toda su vida, murmuró María, cargando con este secreto. Sacrificándose por una hija que apenas conocía. Elena se acercó a ella, dudando antes de poner una mano en su hombro. Jorge te amaba, María. Nunca lo dudes. Pero también amaba a Sofía. Estaba atrapado entre dos mundos, tratando de hacer lo correcto para todos. María se volvió hacia Elena, sus ojos encontrándose por primera vez sin hostilidad. Quiero conocerla, dijo con voz firme. Quiero conocer a Sofía. Carlos se puso de pie, sorprendido. Mamá, ¿estás segura? María asintió. Es la hija de Jorge. Es familia. Elena, con lágrimas en los ojos, abrazó a María. Por un momento, las dos mujeres que habían amado al mismo hombre, de maneras tan diferentes, se unieron en su dolor y en la revelación de una verdad que cambiaba todo. Mientras salían del restaurante, el sol de la tarde bañaba las calles de East LA con una luz dorada. María miró al cielo, pensando en Jorge y en los sacrificios que había hecho en silencio durante tantos años. Vamos al hospital, dijo, su voz llena de una nueva determinación. Es hora de conocer a la otra hija de Jorge. Mientras caminaban hacia el auto, María sabía que estaba a punto de embarcarse en un viaje emocional que cambiaría su vida para siempre. Lo que no sabía era que este era solo el comienzo de una serie de revelaciones que sacudirían los cimientos de todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y el sacrificio. El Hospital Central de Los Ángeles se alzaba imponente contra el cielo del atardecer. María, Carlos y Elena caminaban por los pasillos antisépticos, el olor a desinfectante mezclándose con la tensión palpable entre ellos. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio, interrumpido ocasionalmente por el pitido de las máquinas y los murmullos distantes de enfermeras y médicos. Elena los guió hasta el ala de cuidados intensivos. Antes de entrar a la habitación, se detuvo y miró a María con ojos llenos de preocupación. Sofía, ella no sabe toda la verdad sobre Jorge, dijo en voz baja. Para ella, él era un tío lejano que nos ayudaba. No quería complicar más su vida con la verdad de su paternidad. María asintió, sintiendo una mezcla de emociones que no podía descifrar. Compasión, dolor y una pizca de algo que podría ser admiración por el sacrificio silencioso de Jorge. Al entrar en la habitación, lo primero que notaron fue el sonido rítmico de las máquinas. En la cama yacía una joven de poco más de 20 años, su piel pálida contrastando con el oscuro cabello esparcido sobre la almohada. A pesar de su condición, había un innegable parecido con Jorge en sus facciones. Mami, susurró Sofía, abriendo los ojos lentamente. Su mirada se posó en María y Carlos, una chispa de curiosidad iluminando su rostro cansado. ¿Quiénes son? Elena se acercó a la cama, tomando la mano de su hija. Cariño, ellos son amigos del tío Jorge. Vinieron a visitarte. María dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. Hola, Sofía. Soy María. Sofía sonrió débilmente. El tío Jorge hablaba mucho de una María. ¿Eres tú? La pregunta tomó a María por sorpresa. ¿Jorge hablaba de ella? ¿Cuánto sabía realmente esta joven? Sí, soy yo, respondió, acercándose más a la cama.
Jorge era muy importante para mí. Carlos observaba la escena en silencio, su mente de abogado tratando de procesar toda la información, buscando piezas que aún faltaban en este rompecabezas familiar. Sofía tosió levemente antes de hablar de nuevo. El tío Jorge siempre decía que tenía un ángel guardián llamado María. Decía que ella era la razón por la que podía ayudarnos. Las palabras golpearon a María como un puñetazo en el estómago. Todas las veces que Jorge había trabajado horas extra, todos los sacrificios que habían hecho juntos por el futuro, adquirían ahora un nuevo significado. Elena, notando la conmoción en el rostro de María, intervino. Sofía, ¿recuerdas la última vez que viste al tío Jorge? La joven asintió, su rostro iluminándose con el recuerdo. Fue hace unas semanas. Estaba muy emocionado. Dijo que había encontrado un nuevo tratamiento, algo experimental en México. Dijo que iba a conseguir el dinero como fuera. Carlos y María intercambiaron una mirada de comprensión. El viaje de negocios a México del que Jorge había hablado, la prisa por cerrar un trato importante, todo había sido por Sofía. Él estaba buscando una cura para ti, dijo María, su voz quebrándose. Sofía sintió, sus ojos llenándose de lágrimas. Siempre cuidó de nosotras. No sé qué habríamos hecho sin él. Pero, ¿dónde está? Hace días que no viene. Mami dice que está de viaje, pero... El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena ahogó un sollozo, incapaz de mirar a su hija a los ojos. María sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. ¿Cómo decirle a esta joven que el hombre que había sido su salvador, su tío Jorge, ya no estaba? Fue Carlos quien finalmente habló, su voz suave pero firme. Sofía, el tío Jorge, él tuvo un accidente en su viaje. Él no volverá. El rostro de Sofía se contrajo en una mueca de dolor y confusión. No, no puede ser. Él prometió que encontraría una cura. Prometió que estaría aquí para mi próximo cumpleaños. María, movida por un impulso que no pudo explicar, se acercó y tomó la mano de Sofía. Jorge era un hombre extraordinario, dijo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Y te amaba muchísimo. Tanto que dio todo por ti. En ese momento, algo cambió en la habitación. El dolor compartido, el sacrificio de Jorge, la verdad sobre su doble vida, todo convergió en un instante de comprensión mutua entre estas mujeres unidas por el amor de un hombre. Elena, incapaz de contener más sus emociones, se quebró. Sofía, hay algo que debes saber sobre el tío Jorge. Él era más que un tío para nosotras. María la miró, sorprendida. ¿Iba a revelar la verdad ahora, en este momento? Elena continuó, su voz temblorosa pero decidida. Jorge era, tu padre, Sofía. Tu verdadero padre. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones contenidas durante años. Sofía miró a su madre, luego a María, buscando confirmación, negación, algo que diera sentido a esta revelación. Mi padre, susurró Sofía, su voz apenas audible sobre el pitido de las máquinas. María, sintiendo que era su turno de hablar, apretó suavemente la mano de Sofía. Sí, Sofía. Jorge era tu padre. Y aunque no pude conocerte antes, quiero que sepas que estoy aquí ahora. Por ti, por tu madre, por la memoria de Jorge. Las lágrimas fluían libremente en la habitación. Carlos, conmovido por la escena, se acercó y puso una mano en el hombro de su madre, ofreciendo apoyo silencioso. Sofía, abrumada por la revelación y debilitada por su condición, cerró los ojos. Papá, murmuró, antes de caer en un sueño profundo. María miró a Elena, y en ese momento, un entendimiento tácito pasó entre ellas. El legado de Jorge, su amor y su sacrificio, viviría a través de ellas. Ya no eran rivales, sino aliadas unidas por un vínculo inquebrantable. Mientras salían de la habitación, dejando a Sofía descansar, María se detuvo en el pasillo. El tratamiento del que hablaba Jorge, dijo, mirando a Elena y Carlos.
Vamos a encontrarlo. Vamos a cumplir su última promesa. En ese momento, bajo las luces fluorescentes del hospital, nació una nueva familia. Una forjada no por sangre o papel, sino por el amor y el sacrificio de un hombre que había dado todo por proteger a los suyos, incluso a costa de su propia felicidad. Lo que María no sabía era que la búsqueda de este tratamiento los llevaría por un camino lleno de desafíos, revelaciones y decisiones que pondrían a prueba los límites del amor y la lealtad familiar. El sol se ponía sobre East Los Angeles, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, cuando María regresó a la casa que había compartido con Jorge durante 3 décadas. El hogar que una vez fue un refugio ahora se sentía como un museo de recuerdos agridulces y verdades a medias. María se dejó caer en el sofá de la sala, exhausta física y emocionalmente. Las fotos familiares en las paredes parecían mirarla acusadoramente, como si le reprocharan haber descubierto el secreto que Jorge había guardado tan celosamente. Mamá, la voz de Lucía rompió el silencio. Su hija estaba de pie en el umbral, con una expresión de preocupación en el rostro. Carlos me contó todo. ¿Cómo estás? María soltó una risa amarga. ¿Cómo crees que estoy, mija? Acabo de descubrir que tu padre tenía otra hija, una que está muriendo en el hospital. Una hija por la que sacrificó tanto. Lucía se sentó junto a su madre, tomándole la mano. Lo sé, es difícil de procesar. Pero papá debe haber tenido sus razones. ¿Razones? María se puso de pie, la ira burbujeando en su interior. ¿Qué razones justifican mentir durante años? ¿Ocultarnos una parte tan importante de su vida? En ese momento, Miguel, el hijo menor, entró en la sala. Había estado escuchando desde la cocina. Tal vez papá tenía miedo, dijo en voz baja. Miedo de perderlos a ustedes, de que no entendiéramos. María miró a sus hijos, sintiendo una mezcla de amor y frustración. ¿Y qué hay de nosotros? ¿No merecíamos saber la verdad? Tu padre, él tomó decisiones que afectaron a toda la familia sin consultarnos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no expresadas. Cada miembro de la familia Ramírez luchaba con sus propios sentimientos, traición, confusión y una pizca de admiración por el sacrificio de Jorge. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Lucía finalmente. ¿Qué pasará con Sofía y Elena? María se acercó a la ventana, mirando el vecindario que había sido su hogar durante tanto tiempo. No lo sé, admitió. Parte de mí quiere odiar a Jorge por lo que hizo, por mentirnos. Pero otra parte entiende por qué lo hizo, completó Miguel, acercándose a su madre. Papá siempre nos enseñó la importancia de la familia, de cuidar a los nuestros. Y eso es exactamente lo que hizo con Sofía. María se volvió hacia sus hijos, lágrimas brillando en sus ojos. Pero, ¿y nosotros? ¿No éramos también su familia? Lo éramos, respondió Carlos, que acababa de llegar y había escuchado la conversación desde la puerta. Y por eso mismo no nos dijo nada. Nos estaba protegiendo, a su manera. María sacudió la cabeza, frustrada. ¿Protegiendo de qué? De la verdad. De tener que tomar decisiones imposibles, dijo Carlos, su voz cargada de emoción. Imagina si nos hubiera dicho la verdad desde el principio. ¿Qué habríamos hecho? ¿Elegir entre nuestra comodidad y la vida de una niña inocente? El peso de esas palabras cayó sobre todos como una losa. María se dio cuenta de que, en cierto modo, Jorge había cargado con ese peso solo, protegiendo a su familia de East LA mientras cuidaba en secreto de su otra hija. Tía Elena me mostró los registros médicos de Sofía, continuó Carlos. Los tratamientos, las cirugías, papá gastó una fortuna tratando de salvarla. Dinero que podría haber sido para nosotros, para nuestra educación, para la casa. Lucía intervino, su voz temblando. Pero siempre tuvimos lo que necesitábamos. Papá se aseguró de eso. A costa de su propia felicidad, murmuró María, recordando las noches en que Jorge llegaba tarde, exhausto, alegando horas extra en el trabajo.
Ahora entendía el verdadero sacrificio detrás de esas ausencias. Miguel, siempre el más emocional de los hermanos, no pudo contenerse más. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a abandonar a Sofía? ¿A dejarla morir cuando papá dio tanto por ella? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y urgente. María cerró los ojos, recordando la frágil figura de Sofía en la cama del hospital, la devoción de Elena, el amor silencioso de Jorge que había trascendido fronteras y secretos. No, dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas. No vamos a abandonarla. Jorge, tu padre, dio todo por proteger a ambas familias. Ahora nos toca a nosotros continuar su legado. Carlos asintió, una mezcla de orgullo y determinación en su rostro. El tratamiento en México del que hablaba papá, podemos investigarlo. Tal vez haya una manera de conseguirlo. Pero, ¿y el dinero?, preguntó Lucía, siempre práctica. Esos tratamientos deben costar una fortuna. María miró la foto de su boda con Jorge, colgada en la pared. El hombre sonriente en la imagen ahora parecía un extraño y, al mismo tiempo, más familiar que nunca. Venderemos la casa si es necesario, declaró. Jorge dio todo por su familia, por todas sus familias. Es nuestro turno de hacer lo mismo. Los hermanos Ramírez miraron a su madre con una mezcla de sorpresa y admiración. En ese momento, entendieron que el verdadero legado de Jorge no era el secreto que había guardado, sino la lección de amor incondicional y sacrificio que les había enseñado. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Miguel, su voz llena de una nueva determinación. María tomó una respiración profunda, sintiendo que por primera vez en semanas, tenía un propósito claro. Ahora, dijo, vamos a salvar a tu hermana. Mientras la familia Ramírez se reunía en un abrazo, afuera la noche caía sobre Isla. En algún lugar del vasto cielo estrellado, María imaginó que Jorge los miraba, orgulloso de la familia que había criado y agradecido por el perdón y la comprensión que finalmente habían llegado. Lo que María no sabía era que la decisión de ayudar a Sofía los llevaría por un camino lleno de desafíos, revelaciones sorprendentes y decisiones que pondrían a prueba los límites del amor familiar. El viaje que estaban a punto de emprender cambiaría sus vidas para siempre, de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. El Hospital Central de Los Ángeles bullía de actividad en una tarde sofocante de verano. María, acompañada por sus 3 hijos, caminaba por los pasillos con una mezcla de determinación y aprensión. Habían pasado 2 semanas desde la revelación sobre Sofía, y cada día había traído nuevos desafíos y emociones encontradas. Al llegar a la habitación de Sofía, se detuvieron. A través de la ventana, podían ver a Elena sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de su hija. La escena era un crudo recordatorio de la realidad que enfrentaban. ¿Están seguros de esto?, preguntó María, mirando a sus hijos. Una vez que entremos, no hay vuelta atrás. Carlos asintió, su rostro serio. Es lo que papá habría querido. Lucía y Miguel intercambiaron una mirada antes de asentir también. Con un suspiro, María abrió la puerta. Elena levantó la vista, sorprendida de ver a toda la familia Ramírez. Sofía, pálida pero despierta, esbozó una débil sonrisa. María, dijo Elena, poniéndose de pie. No esperábamos. Vinimos a hablar, interrumpió María suavemente. Sobre el futuro. Sobre Sofía. La tensión en la habitación era palpable. Sofía miró a su alrededor, confundida por la presencia de estas personas que apenas conocía pero que, de alguna manera, estaban conectadas a ella. Carlos dio un paso adelante, sacando una carpeta de su maletín. He estado investigando el tratamiento del que papá Jorge hablaba, comenzó. Es experimental, pero los resultados preliminares son prometedores. Elena tomó la carpeta con manos temblorosas, sus ojos recorriendo rápidamente la información. Pero, esto es en México. ¿Y el costo? Nosotros nos haremos cargo, dijo María, su voz firme. Venderemos la casa si es necesario. El silencio que siguió fue roto por un sollozo ahogado de Sofía. ¿Por qué?
preguntó, mirando a María con ojos llenos de lágrimas. Apenas me conocen. ¿Por qué harían esto? María se acercó a la cama, tomando la mano libre de Sofía. Porque eres familia, dijo simplemente. Jorge te amaba, y eso te hace parte de nosotros. En ese momento, una enfermera entró apresuradamente. Disculpen, pero tenemos algo importante que mostrarles, dijo, sosteniendo un sobre. Encontramos esto entre las pertenencias del señor Ramírez. Parece que lo dejó aquí en su última visita. Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre. Dentro había un DVD y una nota escrita a mano. María reconoció inmediatamente la letra de Jorge. Es un video, murmuró Elena, leyendo la nota. Dice que debemos verlo todos juntos. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Una televisión fue traída a la habitación y pronto todos estaban reunidos alrededor de la pantalla, expectantes y nerviosos. La imagen parpadeó y Jorge apareció, sentado en lo que parecía ser su oficina en casa. Se veía cansado, pero había una intensidad en sus ojos que María conocía bien. Si están viendo esto, comenzó Jorge, su voz ligeramente ronca, significa que ya no estoy con ustedes. Y también significa que finalmente conocen la verdad que he guardado durante tantos años. María sintió que Carlos le apretaba el hombro en señal de apoyo. En la pantalla, Jorge continuó. María, amor mío, sé que debes estar sintiendo una mezcla de dolor, traición y confusión. Lo entiendo y lo siento profundamente. Nunca quise lastimarte. Cada momento que pasamos juntos fue real, cada te amo fue sincero. Jorge hizo una pausa, tomando una respiración profunda antes de continuar. Elena, Sofía, ustedes fueron una parte de mi vida que nunca planeé, pero que agradezco cada día. Sofía, mi pequeña guerrera, lamento no haber podido ser el padre que merecías abiertamente. Pero quiero que sepas que te amo con todo mi corazón. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de todos en la habitación. Jorge se dirigió entonces a los hijos que había criado con María. Carlos, Lucía, Miguel, ustedes son mi orgullo y mi alegría. Espero que algún día puedan entender y perdonar las decisiones que tomé. Sofía es su hermana, y espero que puedan aceptarla como tal. Jorge se inclinó hacia la cámara, su rostro llenando la pantalla. Sé que les estoy pidiendo algo imposible. Que acepten una verdad que cambia todo lo que creían saber. Pero si hay algo que les he enseñado, es que la familia lo es todo. Y ahora, más que nunca, necesitan estar unidos. La imagen comenzó a difuminarse, pero la voz de Jorge continuó. El tratamiento en México es nuestra última esperanza para Sofía. He dejado instrucciones con mi abogado. Todo lo que tengo es para ustedes, para que puedan salvar a Sofía y construir un futuro juntos. Como la familia que siempre debimos ser. La pantalla se volvió negra, dejando la habitación en un silencio ensordecedor. María fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. Él lo planeó todo. Hasta el final, estaba tratando de cuidar de todos nosotros. Elena asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Siempre fue así. Cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Sofía, que había estado en silencio, finalmente habló, yo no sabía. Todo este tiempo, pensé que era solo un tío bondadoso. Pero era mi padre. Mi padre. María se acercó a la cama, abrazando a Sofía con fuerza. Y ahora nosotros somos tu familia. Todos nosotros. Carlos, Lucía y Miguel se unieron al abrazo, formando un círculo alrededor de Sofía y Elena. En ese momento, las barreras cayeron y el amor que Jorge había sembrado en ambas familias floreció en un instante de unidad y comprensión. Vamos a hacer esto, dijo Carlos, su voz llena de determinación. Vamos a conseguir ese tratamiento. Por papá, por Sofía, por todos nosotros. Mientras el sol se ponía sobre Los Ángeles, bañando la habitación del hospital en tonos dorados, la familia recién unida hizo un pacto silencioso.
Honrarían el legado de Jorge no solo con palabras, sino con acciones. Lo que no sabían era que el viaje que estaban a punto de emprender los llevaría no solo a México en busca de una cura, sino a un viaje de autodescubrimiento, perdón y redención que cambiaría sus vidas para siempre. El video de Jorge había sido el catalizador, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podrían superar sus diferencias y trabajar juntos para salvar a Sofía? Y en el proceso, ¿podrían sanar las heridas que el secreto de Jorge había dejado en todos ellos? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era cierta, ya no estaban solos en esta lucha. Eran una familia, unida por el amor y el sacrificio de un hombre que, hasta el final, pensó en todos antes que en sí mismo. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México bullía de actividad cuando la familia Ramírez, ahora ampliada, descendió del avión. María encabezaba el grupo, empujando la silla de ruedas de Sofía, mientras Elena caminaba a su lado, sosteniendo la mano de su hija. Carlos, Lucía y Miguel le seguían de cerca, cargados con equipaje y documentos médicos. ¿Cómo te sientes, mijita?, preguntó María a Sofía, su voz teñida de preocupación maternal. Sofía esbozó una débil sonrisa. Cansada, pero emocionada. Gracias por hacer esto, por mí. María sintió un nudo en la garganta. En las últimas semanas, había llegado a querer a esta joven como si fuera su propia hija. El sacrificio de Jorge ya no parecía una traición, sino un acto de amor inconmensurable. El viaje hasta la clínica fue tenso. La Ciudad de México, con su caótico tráfico y bulliciosas calles, parecía un mundo aparte de su East LA. Finalmente, llegaron a un edificio moderno en las afueras de la ciudad. Clínica Esperanza, leyó Carlos en voz alta. Este es el lugar. Mientras se registraban, María notó la mirada de ansiedad en los ojos de Elena. Instintivamente, tomó su mano. Estamos juntas en esto, le aseguró. Elena sintió, agradecida. El doctor Alejandro Vega, un hombre de mediana edad con ojos amables, los recibió en su consultorio. Bienvenidos, dijo en un español cálido. He revisado el caso de Sofía y creo que nuestro tratamiento experimental podría ser muy beneficioso. Mientras el doctor explicaba los detalles del procedimiento, María se encontró pensando en Jorge. ¿Cómo había descubierto este lugar? ¿Cuántas noches habría pasado en vela, investigando, buscando una esperanza para la hija que amaba en secreto? El tratamiento no está exento de riesgos, advirtió el doctor Vega. Y el costo es considerable. Carlos intervino. El dinero no es problema. Hemos vendido propiedades, usado ahorros, haremos lo que sea necesario. El doctor asintió, impresionado por la determinación de la familia. Bien, entonces comenzaremos mañana con las pruebas preliminares. Esa noche, en el hotel cercano a la clínica, la familia se reunió en la habitación de Sofía. El ambiente era de nerviosismo y esperanza. Tengo miedo, admitió Sofía en voz baja. ¿Y si no funciona? Lucía se sentó a su lado. Hey, eres una Ramírez. Somos luchadores, ¿recuerdas? Además, añadió Miguel, papá movió cielo y tierra para encontrar este tratamiento. Tiene que funcionar. María observaba la escena con el corazón lleno. Sus hijos habían aceptado a Sofía como una hermana, superando el shock inicial y el resentimiento. Era el mejor homenaje que podían hacerle a Jorge. Elena se acercó a María. Nunca podré agradecerte lo suficiente, dijo, con lágrimas en los ojos. María la abrazó. Somos familia ahora. Es lo que Jorge habría querido. A la mañana siguiente, mientras llevaban a Sofía a la sala de tratamiento, María sintió un escalofrío. De repente, todo parecía muy real, muy arriesgado. Esperen, dijo, deteniendo al equipo médico. Se acercó a Sofía y le dio un beso en la frente. Te queremos, mijita. Lucha con todas tus fuerzas. Sofía sintió, con lágrimas en los ojos. Lo haré. Por papá, por ustedes, por nuestra familia. Las horas que siguieron fueron una agonía.
La familia se turnaba para hacer guardia fuera de la sala de tratamiento, rezando, esperando. María se encontró hablando en silencio con Jorge, pidiéndole que cuidara de su hija desde donde estuviera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Vega salió. Su rostro era indescifrable. El tratamiento ha terminado, anunció. Ahora solo podemos esperar y ver cómo responde Sofía. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Sofía alternaba entre periodos de mejoría y recaídas que ponían a prueba la fe de todos. Pero la familia se mantuvo unida, turnándose para estar con ella, leyéndole, cantándole canciones que Jorge solía cantar. Una tarde, mientras María estaba sola con Sofía, la joven abrió los ojos y sonrió. Tuve un sueño, dijo débilmente. Vi a papá. Me dijo que estaba orgulloso de todos nosotros. María sintió que su corazón se expandía. Lo está, mijita. Lo está. Poco a poco, día a día, Sofía comenzó a mostrar signos de mejoría. Su color volvió, su apetito aumentó y su energía comenzó a crecer. El doctor Vega, inicialmente cauto, empezó a mostrarse optimista. Es increíble, dijo un día, revisando los resultados de las pruebas. El tratamiento está funcionando mejor de lo que esperábamos. Sofía está respondiendo de manera excepcional. La noticia fue recibida con lágrimas de alegría y abrazos. Elena lloraba incontrolablemente, repitiendo gracias una y otra vez. Semanas después, cuando finalmente recibieron el alta médica, la transformación era asombrosa. Sofía, aunque aún débil, estaba de pie, sonriendo, llena de vida. En el vuelo de regreso a Los Ángeles, María miró a su alrededor. Carlos dormía apoyado en el hombro de Lucía, Miguel jugaba cartas con Sofía y Elena descansaba con una sonrisa de paz en su rostro. María cerró los ojos, sintiendo una profunda gratitud. El sacrificio de Jorge, su amor secreto pero inquebrantable, había dado frutos de una manera que nadie podría haber imaginado. Había unido a dos familias, salvado una vida y enseñado a todos el verdadero significado del amor incondicional. Mientras el avión sobrevolaba el vasto desierto entre México y California, María sintió una paz que no había experimentado en meses. Jorge estaría orgulloso. Su legado viviría en cada uno de ellos, en el amor que habían aprendido a compartir, en la familia que habían forjado a través de la adversidad. El futuro aún era incierto, pero una cosa estaba clara, enfrentarían lo que viniera juntos, como la familia que Jorge siempre soñó que serían. Lo que María no sabía era que el regreso a casa traería consigo nuevos desafíos y revelaciones que pondrían a prueba una vez más los lazos que habían forjado. Pero por ahora, en ese momento de tranquilidad sobre las nubes, todo parecía posible. El sol de la tarde bañaba East Los Angeles con un cálido resplandor dorado cuando la caravana de autos se detuvo frente a la casa de los Ramírez. Habían pasado 3 meses desde el viaje a México y el regreso a casa marcaba el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. María fue la primera en bajar del auto, ayudando a Sofía, quien ahora podía caminar con la ayuda de un bastón. La joven miró la casa con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. ¿Lista para conocer tu nuevo hogar?, preguntó María con una sonrisa cálida. Sofía asintió, apretando la mano de su madre adoptiva. Es hermosa, murmuró. Elena, parada junto a ellas, no pudo contener las lágrimas. Jorge estaría tan feliz de vernos aquí, todos juntos. Mientras la familia entraba en la casa, Carlos se quedó atrás, hablando en voz baja con un hombre de traje. María lo notó y frunció el ceño, pero decidió no preguntar por el momento. Había aprendido que algunas verdades necesitan tiempo para revelarse. Esa noche, la casa Ramírez se llenó de risas, música y el aroma de la cocina tradicional mexicana. Amigos y vecinos pasaron a dar la bienvenida a la nueva familia, curiosos por conocer a Sofía y Elena, pero principalmente felices de ver a María sonreír de nuevo. Mientras servía tamales y champurrado, María no pudo evitar pensar en Jorge. ¿Habría imaginado alguna vez que su familia se expandiría de esta manera? ¿Que el amor que había mantenido separado finalmente se uniría bajo un mismo techo?
Mamá, la voz de Carlos la sacó de sus pensamientos. Necesitamos hablar. Todos nosotros. María sintió un escalofrío. Reconocía ese tono, era el mismo que Jorge usaba cuando tenía noticias importantes. La familia se reunió en la sala, el ambiente festivo cediendo paso a una tensión palpable. Carlos se aclaró la garganta. El hombre con el que me vieron hablar era el abogado de papá. Hay algo que necesitamos saber. Sacó un sobre de su chaqueta y lo abrió con manos temblorosas. Papá dejó una carta más, junto con algunos documentos. Quería que la leyéramos una vez que Sofía estuviera curada y todos estuviéramos juntos. María sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué más podría haber guardado Jorge? Carlos comenzó a leer. Mi querida familia. Si están leyendo esto, significa que mi último deseo se ha cumplido. Sofía está bien y todos están juntos. No puedo expresar la alegría que siento al imaginar este momento. Pero hay una última verdad que deben conocer. Una verdad que guardé no por miedo o vergüenza, sino por protección. Elena no fue la única mujer además de María en mi vida. Hace muchos años, antes de conocer a ninguna de las dos, tuve una relación breve pero intensa con una mujer llamada Rosario. De esa relación nació un hijo, un niño al que nunca conocí pero por el que siempre velé desde las sombras. Su nombre es Javier, y hoy debe tener unos 35 años. Vive en Chicago y es profesor de literatura en la universidad. Nunca se acercó a nosotros por respeto a mi deseo de mantener las familias separadas, pero siempre supo de mi existencia. El dinero que dejé en el testamento para una organización benéfica en realidad estaba destinado a él. Quería asegurarme de que tuviera un futuro estable, aunque nunca pudimos tener una relación padre-hijo. Sé que esta revelación puede ser un shock, especialmente después de todo lo que han pasado. Pero les pido, como mi último deseo, que consideren acercarse a Javier. Él es parte de nuestra familia, aunque nunca haya estado presente físicamente. María, amor mío, sé que te estoy pidiendo algo casi imposible. Pero si hay alguien con un corazón lo suficientemente grande para aceptar esta verdad, eres tú. Carlos, Lucía, Miguel, Sofía, tienen un hermano mayor. Un hermano que, estoy seguro, estaría feliz de conocerlos. Elena, perdóname por no haberte contado esto. Quería protegerte de más complicaciones en nuestra ya compleja situación. Mi vida estuvo llena de secretos y decisiones difíciles. Pero cada una de esas decisiones fue tomada con amor, con el deseo de proteger y cuidar a todos los que me importaban. Ahora les toca a ustedes decidir qué hacer con esta información. Si cual sea su decisión, sepan que los amo a todos y que mi mayor deseo es que encuentren la felicidad y la paz juntos. Con todo mi amor, Jorge. El silencio que siguió a la lectura de la carta era ensordecedor. María sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Otro hijo? ¿Otra familia? Elena fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. Jorge, siempre protegiendo a todos, incluso después de su muerte. Sofía, con lágrimas en los ojos, miró a sus hermanos. ¿Tenemos otro hermano? Carlos asintió, aún procesando la información. Parece que sí. Un profesor en Chicago. María se puso de pie, caminando hacia la ventana. Afuera, la noche había caído sobre East LA, las luces de la ciudad brillando como estrellas terrestres. Pensó en Jorge, en todas las vidas que había tocado, en todos los secretos que había guardado. Mamá. La voz de Lucía estaba llena de preocupación. ¿Qué piensas? María se volvió hacia su familia, todos los ojos fijos en ella, esperando su reacción. Vio el amor, la confusión y la esperanza en sus rostros. Y en ese momento, tomó una decisión. Pienso, dijo con voz firme, que es hora de que la familia Ramírez haga un viaje a Chicago. La tensión en la habitación se disipó, reemplazada por una mezcla de sorpresa y alivio. ¿Estás segura, María?, preguntó Elena, acercándose a ella. María sintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios.
Jorge nos enseñó que la familia es más que sangre. Es amor, es perdón, es aceptación. Si pude abrirles mi corazón a ti y a Sofía, ¿cómo podría negárselo a este hijo que nunca conoció a su padre? Uno por uno, los miembros de la familia asintieron, aceptando esta nueva realidad. Entonces, dijo Miguel, una chispa de emoción en sus ojos, cuando partimos a Chicago. María miró a su alrededor, a la familia que Jorge había creado, nutrido y unido incluso después de su muerte. Pronto, dijo. Muy pronto. Mientras la familia comenzaba a hacer planes, discutiendo vuelos y alojamientos, María sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Jorge había tejido una red de amor compleja y hermosa, y ahora les tocaba a ellos completar su obra. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara, enfrentarían lo que viniera juntos, como la familia que Jorge siempre soñó que serían. Afuera, una estrella brilló con especial intensidad en el cielo nocturno de Los Ángeles. María sonrió, imaginando que era Jorge, observándolos, orgulloso del amor que había cultivado y que ahora florecía en formas que ni siquiera él podría haber imaginado. El viaje a Chicago sería solo el comienzo de una nueva aventura, una que llevaría a la familia Ramírez por caminos inesperados, llenos de descubrimientos, reconciliaciones y, sobre todo, amor. El legado de Jorge viviría en cada uno de ellos, un testimonio del poder del amor para superar cualquier obstáculo, incluso la muerte misma. Y así, con el corazón lleno de esperanza y los ojos puestos en el futuro, la familia Ramírez se preparó para el próximo capítulo de su extraordinaria historia. Muchas gracias por haber acompañado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Historias de Cristal para que juntos podamos seguir construyendo una comunidad que comparte historias que tocan el corazón e inspiran. Tu apoyo es fundamental para que sigamos contando historias que emocionan y transforman vidas. Nos vemos en la próxima historia de Historias de Cristal.